Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La oración más importante. Y leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 34 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios: Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. La oración más importante, ¿cuál es? Estamos viendo que necesitamos dejar nuestro pasado atrás y que tenemos una necesidad de clamar al Padre, de permanecer, de insistir en oración. Pero hay veces no sabemos qué orar, qué decir, cómo tiene que ser esa oración para que sea como certera, para que se dé, porque podemos decir, bueno, oro y no pasa nada, o tal vez oro y sí ha sucedido, pero en este caso no ha sucedido nada. ¿Cuál es la oración más importante? Ya te la voy a explicar. Mientras tanto, quiero explicarte un poco el contexto de Salmo capítulo 34, versículo 6. Y lo que dice aquí David nos muestra la necesidad de estudiar, de meditar la palabra de Dios y de poder tener estos tiempos de oración para entender que Dios cumple sus promesas, pero las promesas que están dentro de su voluntad. Hay personas que escuchan o leen pasajes como este que estoy hoy leyendo y se ponen a orar y le piden a Dios que los libre de sus angustias. Y pasan los días, los meses, tal vez los años, pero todo sigue igual. Y tal vez la pregunta, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no pasa algo en mi vida? ¿Por qué no suceden las cosas? ¿Por qué si te pido? ¿Por qué si estoy orando? ¿Por qué si? Muchas preguntas. ¿Por qué no responde, Señor? Aquí dice: este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Señor, ¿por qué no pasa eso conmigo? El Salmo 34 lo escribe David para dar la gloria a lo narrado en 1 Samuel capítulo 21, donde huye de Saúl y es librado de Aquís al fingir su locura. David reconoce al Señor como su libertador. Nos escribe cómo clamó a él, lo oyó y lo libró. Pero ¿cuál era la angustia de David, por lo cual clamó y lo libró de todas sus angustias? ¿Cuáles eran esas angustias y de qué lo libró el Señor? El rey Saúl lo quería matar, recordemos, y Aquís lo podía llevar a él. Entonces eso era lo que él estaba angustiado. Él temía por su vida, tanto que David cambió su forma de ser, cambió por un momento su identidad, su apariencia, porque no lo fueran a matar allí, no lo reconocieran, por temor a todo lo que estaba viviendo con Saúl y su persecución. Entonces podemos decir qué es lo que diferencia la oración de David a la de cualquiera de nosotros, para que la suya sí haya tenido respuesta y Dios lo haya librado de todas sus angustias. Bueno, pues algo importante es que sabemos que Dios había pedido a Samuel ungir a David como rey. Por lo tanto, ¿cómo habría de Dios contradecirse? Esto sería imposible. Saúl no iba a continuar siendo rey y David tomaría su lugar. Por esta razón podemos entender que el clamor de David fue escuchado y fue librado de su angustia. Tal vez David aquí no conocía su futuro, lo que iba a pasar unos meses o unos años más adelante, pero Dios sí lo sabía. Y en medio de David cumplir con lo que necesitaba cumplir, que era clamar y era continuar en el Señor, pudo encontrar lo que Dios sabía que iba a suceder en su vida. Por eso él clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Él sería librado de todas sus angustias, pues Dios había prometido que sería rey sobre Israel. Pero también hay una parte de nosotros para que ese propósito de Dios se cumpla, y parte es clamar, la necesidad de clamar al Padre, la necesidad de permanecer como lo hemos
visto. Ahora podemos entender que el clamor de David al Padre fue escuchado y fue librado de sus angustias. La consecuencia de no haber sido librado hubiera sido la muerte y la falta de cumplimiento de lo que Dios había dicho. Si él no hubiese sido librado, Dios hubiese mentido y David hubiese sido muerto a manos de Saúl. Pero sucedieron dos cosas importantes. Dios había dicho y dado una palabra y Dios conocía lo que iba a pasar, pero David también se paró en esa palabra que Dios le había dado, porque tuvo una oración importante que es la que vamos a hablar. ¿Cómo puedo entonces saber por qué orar, cómo orar, saber si Dios va a contestar? Aunque podemos pensar que esto es complicado, la realidad es que tampoco es muy complicado. La oración más importante que debemos hacer es orar por hacer la voluntad de Dios. Realmente cuando a veces no sabemos cómo orar, por qué orar, tenemos que decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a caminar en tu voluntad, ayúdame a vivir tu voluntad, ayúdame a obedecer tu voluntad. Y cuando esto se hace, se desenrolla la pita de todo en nuestra vida. A veces queremos que Dios responda cosas en nuestra vida, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Y todo se da en nuestra vida sencillamente cuando hacemos la voluntad de Dios. Digo sencillamente porque la respuesta está dada. Ahora, lo complicado es hacerla. Lo complicado es obedecerla. Lo complicado es sujetarnos a ella. Pero Dios nos dejó un camino. Hacer la voluntad de Dios nos ayuda a solucionar todos los problemas en nuestra vida. Debemos orar para que nuestra vida sea un testimonio de obediencia y amor a Dios. ¿Qué hacemos cuando atravesemos una adversidad? ¿Qué hacemos cuando las cosas no se dan? ¿Qué hacemos cuando nos visita algo, infortunio, como hemos hablado? ¿Qué hacemos cuando llega la enfermedad? ¿Qué hacemos cuando llega algo que no esperábamos? ¿Qué hacemos cuando llega la muerte? ¿Qué hacemos cuando llega la separación? Bien, necesitamos decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cómo entonces podría orar? Tal vez podríamos hacer algo así, y es tal vez decir, mi frase favorita es Dios, me quedó grande, me ha quedado grande mi vida, me ha quedado grande ser esposo, ser hijo, ser hermano, ser padre. Señor, ayúdame. Decir, Dios, no puedo más, solo en mis fuerzas no puedo, no aguanto lo que está pasando. Padre, te pido que si es tu voluntad esto termine y se resuelva, pero te pido más porque pueda aprender a depender más de ti y a entender tu voluntad, a hacerla aun cuando a veces no la entienda, pero que la pueda hacer, a amarte más, a conocerte más, a dejar que transformes mi vida a través de cosas que pasan en ella, unas que puedan venir de ti como proceso para enseñarme algo, pero otras que no vienen de ti, sino que simplemente son causal de mi desobediencia, pero que en medio de cualquiera que sea, tú puedas transformar mi vida mientras yo aprendo a obedecer y a hacer tu voluntad. Padre, te pido que esto que estoy pasando traiga crecimiento espiritual a mi vida, Dios. Sea lo que sea, que pueda tomarlo de una manera madura espiritual y que pueda aprender, como repito, no solamente que tú la envías por algo, no, porque todo no lo envías, pero sí que pueda ver que en medio de eso siempre hay algo que pueda aprender, siempre hay algo que tú me enseñas, siempre hay algo que me enseña a afrontarlo y a pasar por él. También te pido para que en caso de que las cosas no se resuelvan como yo quiero y no encuentre la respuesta que estoy pidiendo, me ayudas a no apartarme de ti, a no renegar de ti, a no hablar mal de ti, a no tener rencores, porque sé que tú eres un Dios de amor, que me amas, me escuchas y siempre quieres lo mejor para mí. Lléname, Señor, con tu paz y ayúdame a que pueda vivir en ella siempre para poder entender y vivir por encima de las circunstancias. Esta sería
un tipo de cómo podría orar. La oración más importante es: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a vivir en tu voluntad. Señor, ayúdame a obedecer tu voluntad. A veces no tanto: Señor, dame, Señor, quítame esta persona, Señor, tráeme esto, Señor, que mis ingresos aumenten. Señor, ayúdame a traer una esposa. Todo esto es necesario. Pero Jesús dijo en Mateo 6:33 que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendría por añadidura. O sea que la oración más importante es poder aprender a obedecer, a vivir, a hacer la voluntad de Dios. Y lo demás será añadido. Orar no significa utilizar a Dios como un amuleto para que arregle todo. Como la lámpara de Aladino, que siempre he dicho que la froto y pido los deseos y tienen que suceder en mi vida. Orar significa abrir nuestro corazón sincero, nuestra mente y nuestros deseos aún para ponerlos a los pies de Cristo. Es poner a Dios primero, alinearnos hacia su voluntad. Es poder decir: Señor, heme aquí. Es no desanimarnos, es poder aprender a través de las circunstancias, poder abrir los ojos en medio de ellas y darnos cuenta que Dios, en medio de cualquier proceso, así sea difícil, Dios está con nosotros, que el Señor está en nuestras vidas, nos ayuda a pasar adelante, a que Dios nos ayuda a que podamos vivir de una forma distinta, porque Dios es bueno en gran manera, pero si cambiamos la perspectiva, tal vez de decir: clamé, Señor, pero no me oyes y no me has librado de las angustias, es entender que mientras camino bajo la voluntad de Dios, alcanzo el propósito que Dios tiene para mi vida. Y entonces allí es cuando cada clamor Dios lo oye y Dios va a traer la respuesta. El bien viene de Dios. Dice su palabra que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero recuerda, necesitamos dejar el pasado atrás, necesitamos clamar. Y lo más importante es para aprender a hacer la voluntad de Dios. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por un día más, gracias por esta mañana, gracias por la bendición que nos diste al abrir nuestros ojos y ver que teníamos un día más, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por darnos la bendición de poder aprender, de poder crecer, de poder renovar nuestra mente, de poder cambiar nuestro corazón, Señor, de poder establecernos en ti, de poder recibir de parte tuya esos dones, esos talentos, de poderlos poner a tus pies, de poder vivir un camino pensando en la meta que eres tú y no tanto en lo pesado que se puede hacer el caminar a diario. Gracias, Padre, por tu bendición, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por lo que añades cada día a nuestras vidas, Señor, que nos traen bendición, porque eso es lo que viene de ti. Eso es lo que tú emanas, vida, bendición, gozo y todo lo bueno. Gracias, Padre bendito, te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo, este día y nuestras vidas en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.